Bueno, buenas tardes para todos. Es realmente un gusto estar en esta instancia de jornada de cultivos de verano. Realmente es un placer participar. Lo primero, agradecer a FUCREA, a la Sectorial Agrícola Ganadera y a Línea por permitirme participar de una pequeña conversación esta tarde. Así que bueno, las gracias. Les confieso de que parado acá enfrente y participando en esta jornada, uno no puede dejar de recordar la figura de Jaime en el liderazgo que ha tenido en torno a la Sectorial Agrícola Ganadera y en torno a la jornada de cultivos. Así que vaya mi saludo. Pero bueno, está visto esto. Así que vamos a la charla. Lo primero, contar un poquitito de qué se va a tratar. Y de qué se va a tratar y lo que se que tuvimos con la Comisión de Asesores Agrícolas Ganadera, en donde yo había puesto Puente Verde, y bueno, me cachetearon y que pusiera cultivo de servicio. Los cultivos de servicio, como está en esa placa, tienen múltiples funciones, ¿sí? Sirven para varias cosas. Foto de la película en la cual participan los cultivos de servicio, y es analizar el uso residual en términos ganaderos de esos cultivos de servicio. Eso es un poco el objetivo que tiene la presentación. Ver si podemos hacer algún mango. Entonces, vamos arriba. Bueno, la charla o la conversación va a tener 3 puntos, o tres etapas. Primero, los datos. O sea, estamos en una jornada que tiene un componente fuerte de analizar lo que pasó y lo que ha pasado en varios años, pero que el objetivo no es mirar la realidad con el retrovisor, sino que el objetivo de esta jornada es ayudar a la planificación de las empresas. Entonces, si ese es el objetivo, y para tomar decisiones y para planificar el uso o no de los puentes verdes, necesitamos los datos. Y ahí ir rápidamente a los datos que hoy tenemos con respecto a el uso de los puentes verdes para la ganadería. El segundo componente, o sea, uno puede evaluar la inserción o el uso de los puentes verdes a 2 niveles. Un primer nivel es una evaluación puntual. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el recurso de cultivo de servicio o puente verde y evalúo su uso, evalúo el uso aislado de otras cosas en el sistema de producción, ¿sí? Esa es una primera mirada y un primer abordaje que vamos a dar. El segundo abordaje que vamos a dar, es analizar el uso del puente verde, pero ya en un sistema de producción, evaluando una arista o un componente del efecto del sistema de producción, que es cuánto me ahorro por suplemento. O sea, el puente verde aporta pasto en un momento de escasez relativa de forraje, como es el invierno. Estos sistemas suplementan y suplementan bastante. Bueno, si yo tengo un puente verde y lo voy a usar en términos ganaderos, ¿cuánto me ahorraría en términos de suplemento? ¿Sí? Sabiendo de que el puente verde lo tengo que hacer sí o sí, es un costo hundido de mi sistema de producción, si hago soja de primera. ¿Sí? ¿Nos entendimos hasta ahora? ¿Quedó claro qué vamos a ver? Dígame sí o no, porque... Bien, vamos. Bien, vamos al primer punto, los datos. ¿Qué datos hay? Bueno, y repasando un poco, uno se encuentra con esto. La UPIC en el 2016 presentó una serie de ensayos en donde analizaba cómo era la performance animal con 2 asignaciones de pasto, con 2.5 y 5% de asignación de pasto. ¿Qué era esto? En números redondos, con 3 terneros por hectárea, con 2 terneros por hectárea. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue, además de analizar un testigo sin suplementación, hizo un testigo con suplementación de área y otro testigo con suplementación con autoconsumo. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Obtuvo primero que sin suplementación las ganancias estaban en torno a 200, 500 gramos, ya sea 6 terneros por hectárea o 2 terneros por hectárea, y con suplementación la ganancia estuvo en torno a 600, 700 gramos. ¿Sí? Este fue un muy buen avance sobre el tema de obtener datos para sentarse a planificar y hacer los números en torno a los puentes verdes. Y también aparece esto de INIA. INIA en la pasada jornada de este año, a fin de febrero, otoño, presentó un trabajo muy interesante. Porque el trabajo de Álvaro, ¿cuál era el limitante? No avanzaba con lo que pasaba después, con la soja. O sea, no teníamos datos si había un efecto en la soja que plantábamos sobre ese cultivo. Y otoño
presenta estos datos, que van en la línea o con gran sintonía de los antecedentes que había presentados por parte de UPIC. ¿Ahí qué se presenta? Se presentan con el pastoreo de un puente verde con 3 terneros o 6 terneros, y lo que obtiene son ganancia entre 700 y 800 gramos, ¿sí? Y obteniendo una producción de carne, que es lo que está acá abajo, con 3 terneros entre 150 y 190 kilos y con 6 terneros entre 280 y 350 kilos por hectárea, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos ofrecía ese trabajo? Ese trabajo ofrecía esto. Ahí está el rendimiento de la soja hecha después del puente verde, tanto para los sistemas que pastorearon con 3 terneros o con 6 terneros. Y ahí lo que se obtuvo, digamos, de conclusión es que no había diferencias significativas en el rendimiento de soja posterior, ¿tá? Y esto, digamos, creo que es un dato que contribuye y aporta de sobremanera a la discusión que vamos a dar a continuación. ¿Qué otra cosa aportó el ensayo de Iña de Otaño? Y me parece que está muy bueno. Es este otro componente. Está rebelde. Es este otro componente. O sea, sabemos que las coberturas un año las usamos y otros años no las usamos. Y se analizó el tiempo de uso para esos 2 años de la cobertura. Y en promedio, para esos 2 años se usó en torno al 69%. 70% del tiempo pudo usarse la cobertura. En las gráficas ahí están los momentos en que se sembraron, los momentos de uso y los eventos de precipitación, ¿tá? Entonces, hasta acá los datos, ¿sí? O sea, y para hacer un resumen, 3 terneros por hectárea, 700, 800 gramos, 70% del tiempo se puede usar, ¿sí? Y esos son los datos que uno tiene para hacer la presupuestación, ¿tá? Y que no hay diferencias de rendimiento de la soja que sigue a continuación del puente verde. Bien, hasta acá los datos. Vamos al primer punto de análisis. O sea, ¿cuál es la evaluación? O sea, vamos a hacer el análisis y la evaluación puntual del puente verde. O sea, yo tengo el puente verde y quiero analizar qué plata me podría dar ese puente verde. Y es lo que vamos a ver a continuación. En ese cuadrito que está ahí, que no se ve mucho, pero vamos a rescatar algunas cifras que está ahí, ahí está presentado el resultado económico de usar un puente verde con terneros, ¿sí? Con los mismos coeficientes que la investigación nos aportaba. Entraban terneros 170 kilos, ganaban 800 gramos, se usaba 70 días esa cobertura, ese puente verde, teníamos un costo de $118 la cobertura, o sea, le computamos el costo a la actividad ganadera, o sea, la actividad ganadera es quien paga el costo de la cobertura. Tenemos los gastos de comercialización, de compra 7, de venta 2%, sanidad $5 por hectárea. Eso nos arroja un producto bruto de casi $200 y un margen bruto de $74. O sea, usar una cobertura que la usamos con lógica agrícola, o sea, de lo que produce en el invierno solamente usamos la mitad. O sea, ponemos esa restricción con 3 terneros por hectárea, haciéndole pagar a la actividad ganadera la cobertura, nos deja $70, ¿sí? Y ese negocio está hecho con ternero. O sea, como está con ternero, con el negocio capaz que de ternero entero que anda a la vuelta. Compramos un ternero de 2.15 y tenemos un ternero o un novillito de sobreaño de 2.05 donde lo usamos. Entonces, esa es la foto, ¿sí? $70 por hectárea. Ahora, ese resultado ya vimos de que tiene varias variables que lo están afectando, digamos. O sea, ese $70, que puede ser mucho o poco, y lo van a relativizar ustedes con las charlas que van a seguir en la tarde, vamos a ver de qué depende, cuál es la variable que más sensibiliza el resultado de ese $70. Y ahí se presenta esta gráfica, una gráfica que es interesante. Lo primero es, del negocio, o sea, gano 70, gano 100, gano 150, los factores más importantes que están influyendo en eso son los precios. O sea, si yo compro más barato y vendo más caro, el número realmente me mejora mucho, me cambia mucho. ¿Cuánto mejora? Por cada centavo que logre comprar más barato, me mejora $6 por hectárea. Y por cada centavo que yo logre vender más caro el ternero, me mejora $7 por hectárea. Entonces, excluyendo esos dos factores que son los importantes en el negocio, o sea, compro y vendo en este negocio, vamos a ver qué otros factores están pesando para el logro de ese $70 por hectárea. Y acá aparece esta gráfica que está acá. En esta gráfica, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra la variación
o cambio en las variables de manejo y de gestión y el porcentaje de cambio del margen bruto de este resultado, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Se lee que los días de uso o la ganancia diaria, si yo puedo aumentar 10% los días de uso, o sea, usarlo 7 días más a ese puente verde, el resultado económico me mejora en 48%. El margen bruto este que está acá. O la ganancia diaria. Los dos factores. O sea, la variable clave para si un puente verde me da a dar plata en términos ganaderos, de esto, excluyendo el tema precio, básicamente o sea, fuerte componente está dado por los días de uso. Le sigue, o sea, lo contrario. Si yo reduzco 10% el tiempo de uso de ese puente verde, el resultado económico ese se me pincha en 48%. Por eso, la variable tiempo de uso de esa alternativa forrajera, en definitiva, es el factor determinante del resultado económico del puente verde mirado en forma aislada. ¿Cuál es el siguiente factor que sigue? El costo de la cobertura. O sea, si a mí me sale 10% más la cobertura, me baja solo 16% el puente verde. O sea, si yo hago una cobertura y si la voy a usar en términos ganaderos y la tengo que hacer más cara, en definitiva, lo que me afecta a hacer una cobertura más cara, 10% más caro, es sensiblemente menos de lo que puedo ganar con otras variables. Si yo voy a fertilizarla o no, en definitiva, me va a estar pegando en otros factores como la ganancia diaria, que es uno de los elementos que más determina el resultado económico. ¿Me expliqué con esto? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, resultado de uso de una cobertura, $70. Sacando los precios que son lo que hacen al resultado de esa cobertura, o sea, que tiene una alta incidencia en el resultado económico de esa cobertura, hay 3 factores que están operando. El tiempo de uso de esa cobertura y la ganancia diaria, que se lleva gran parte de la variabilidad. El costo, que si yo aumento el costo 10% me baja 16% el margen bruto. Y por el otro lado, la carga. ¿Sí? O sea, tener 3 terneros o 4 terneros me va a pegar en 27% el resultado económico. ¿Sí? Bueno, ¿visto esto? Seguimos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Bueno, el analizar no ya ahora el puente verde como en forma aislada, sino el puente verde inserto en un sistema de producción. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que vamos a analizar? Vamos a analizar la oferta de forraje en un momento en donde normalmente suplementan los sistemas de producción. ¿Sí? Ese es el análisis que vamos a hacer. Y ahí vamos a hacer la cuenta en un sistema que tiene 70% del área en rotación con esa rotación que está ahí. O sea, 2 hojas y 4 años de pradera. O sea, 2 hojas y en el medio un puente verde y 4 años de pradera. Y el resto campo natural. O sea, sobre ese sistema vamos a hacer las cuentas. ¿Y qué dan las cuentas del sistema? Está reflejado ahí. ¿Qué es lo que expresa ese gráfico o ese cuadro? Acá expresa, bueno, el uso del suelo, o sea, las 1000 hectáreas que yo le acabo de mencionar, las 300 de campo natural y las 700 en rotación. Tiene 720 hectáreas de superficie pastoreo ganadero promedio ese campo. Ese campo, si yo uso los cultivos de servicio, tengo un producto bruto de $280 ganaderos, $78 el producto bruto agrícola, que es la soja, todo esto expresado sobre las 1000 hectáreas, está todo expresado sobre las 1000 hectáreas. ¿Y qué costos tengo? $100 de pastura, sanidad 8, suplemento 2, $252 de margen bruto. O sea, esto es usando el puente verde. Producción de carne, 338 kilos de carne por hectárea. Si yo no uso los puentes verdes, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que suplementar. O sea, paso a suplementar casi 250 kilos adicionales sobre este sistema que me aporta energía en el invierno. Y el resultado económico de usar este cultivo de cobertura es 17% más. O sea, ¿qué es lo que quiere expresar este cuadro? Este cuadro, que es el mismo sistema de producción, la misma rotación, yo en una doy suplemento para producir la carne y en otra que digo, no voy a tratar de ahorrar de suplementación usando el puente verde que me ofrece pasto en el momento que yo también estoy suplementando como es el invierno. Y ahí, ¿qué pasa? Ahorro
casi 250 kilos de suplemento por usar la cobertura. Y ese ahorro, además de económico, bueno, ustedes les pondrán el número operativo, de logística y demás, ¿sí? Hay una superioridad en el sistema de producción de 17%. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Si me dicen no, que regalado. Bueno. El uso del puente verde, bueno, además, obviamente todo esto está expresado sobre superficie total. Si uno lo expresara sobre la superficie de pastoreo ganadero, se maximizarían los efectos, porque la superficie es menor. Para tener alguna referencia, 1 tonelada producida de puente verde ahorro 40 kilos de suplemento. Por cada 100, en este esquema, en esta rotación, si cambia la rotación, cambia el número, cambia el coeficiente. Si yo cada 100 hectáreas que pastoreo, se me reduce 90 kilos de la cantidad de suplemento que puedo usar. A ver, más allá de los números y la particularidad de este caso, que como caso teórico no va a ser el caso de ninguno de ustedes, la lógica es esta lo que hay atrás. O sea, si yo tengo un esquema que vengo suplementando, que tengo una presión de carga invernal importante, y yo tengo la alternativa de usar el puente verde, sepan de que la sustitución de esa suplementación por el puente verde tiene un impacto positivo en términos económicos. ¿Sí? Bien. Bien. Hasta acá las dos evaluaciones. Y un par de comentarios adicionales. ¿Cuánto tiempo me queda? 5. Bien. Siempre es estratégico tener pasto en invierno, pero creemos de que en este 2018 lo hacen mucho más importante. Hay algunos otros elementos que lo hacen mucho más importante. El primero esto, o sea, ¿qué es esto? Acá está graficado la diferencia, o sea, al stock al 30 de junio del 2017 frente al stock del 30 de junio de 2016. Y ahí está expresada para las categorías vacunas la diferencia en cabezas que había entre un ejercicio y otro. ¿Qué dice este cuadro Buen Romance? Dice, por un lado, que las vacas de cría crecieron, o sea, la categoría que crecieron en el país fueron las vacas de cría, y por el otro lado lo que dice es que las categorías potencialmente invernables bajaron. O sea, al 2017 teníamos casi 200.000 cabezas menos de machos que se iban a invernar a lo largo del año que seguía. ¿Me expliqué con esto? O sea, había más vaca y al 2017 menos categorías posibles de invernar. O sea, se configuraba un escenario de relativa escasez de ganado para invernar, ¿no? Ese es un elemento. Segundo elemento que está bueno marcar acá es esto. Esto es la exportación en pie. Esto es cómo USDA pronostica que va a ser la demanda de terneros en pie. Y fíjense Turquía. Turquía es el principal mercado, es el 90% de lo que exportamos en pie, y USDA planifica o prevé que para el 2018 la importación de ganado en pie va a ser 700.000 cabezas. El año pasado fueron 600.000 cabezas. ¿Sí? Entonces, uno de los mercados que tenemos, o uno de los elementos que, dinamizan el negocio capaz de ese uso del puente verde aislado, va a estar tonificado, va a estar andando. A título de ejemplo, el año pasado, o para ejemplificar algún otro dato más, el año pasado se exportó en pie 330.000 cabezas. Y en el periodo de enero a marzo se exportó el año pasado 11.000 cabezas. Este año llevamos 60.000 cabezas exportadas en pie. O sea, está habiendo mayor demanda. ¿Qué otro elemento que parece que está bueno analizar? Esta gráfica lo que relaciona es la faena frente a la exportación. O sea, los kilos que se faenan frente a los kilos que se exportan. Para las primeras 10 semanas del año de toda esa serie de años que está ahí. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Esta gráfica quiere decir que normalmente las primeras 10 semanas de faena, de las 10 primeras semanas del año, se faena un 40% más que lo que se exporta. ¿Sí? El promedio da 1.4. ¿Sí? Se faena el 40% más de lo que se exporta. Este año, el 2018, estamos en la relación mínima de la serie esa que estamos viendo. O sea, y no es porque se ha faenado poco, se ha faenado más que nunca, pero también se ha exportado más que nunca. O sea, el negocio de la carne está a chistiza. ¿Se entendió esta gráfica? Bien. ¿Qué otra cosa está pasando? Bueno, estamos saliendo de una seca. Hasta ahora, menos ganados con posibilidades de invernar. La exportación en pie tirando fuerte. Se está faenando mucho, pero se está exportando también mucho.
Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Una forma de verlo. Ahí lo que está graficado son para los últimos 4 años, cómo ha evolucionado el valor del kilo producido de invernar una vaca. ¿Sí? O sea, invernamos una vaca y la vendemos gorda a lo largo del año. ¿Sí? Y ahí lo que muestra es que para este 2018, el valor del kilo producido de invernar una vaca hoy es el más alto de los últimos 3 años. O sea, hoy estamos el valor del kilo producido, que el valor del kilo producido es la diferencia entre lo que vendo, precio por kilo, menos el precio por kilo de lo que compro, dividido los kilos que meto en el proceso. O sea, es el valor de los kilos que yo realmente produzco. Normalmente, en este periodo del año, estábamos en torno al dólar, los últimos 3 ejercicios, 3 años pasados, y este año en torno a $1.80. O sea, lo que decíamos anteriormente de que el negocio de la carne está, digamos, bastante tonificado, creo que lo tratamos de ejemplificar con esta gráfica que está acá. Hoy el valor del kilo producido de una vaca está a $1.80, que fue el mismo valor que teníamos en junio o julio de otros años en plena posafra. ¿Y qué otra cosa? O sea, los precios tienen esta característica. Acá está graficado para plaza rural, solo plaza rural, la evolución del precio de 3 categorías: vaca de invernada, ternero y terneras. Y en realidad uno lo que ve es que hay una estabilidad de precio. O sea, antes capaz que uno esperaba a julio a comprar la reposición, porque si uno analizaba los precios para atrás, capaz que julio tenía un precio 20, 25, 30% menos que en marzo. Hoy los precios se han estabilizado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué mostramos esto? ¿Cuál es el objetivo de mostrar esto? Y el objetivo es que si nosotros encaramos un negocio cortito, como es el uso de un puente verde puntual, por lo menos los precios han sido estables, porque en un negocio cortito uno entra con un ternero 2.15 y a los 2 meses vale 1.80, no hay número que lo resiste, como ya vimos. ¿Me expliqué con esto? Bien. Y esto es la última, o sea, estábamos hablando de puente verde, esto también de la jornada de INIA, de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, y ahí está graficado cómo ha evolucionado la cantidad de puentes verdes en Uruguay. Y la cantidad de puentes verdes están en torno a los 400.000 hectáreas. O sea, no es chico, es lo mismo que tenemos de verdeo de invierno. O sea, de verdeo de invierno tenemos 500.000 hectáreas. Y acá de puente verde tenemos 400.000 hectáreas. Imagínense la capacidad de carga y el efecto que eso puede tener en el mercado ganadero, que usemos 100.000, 200.000 hectáreas. Si le entran 3 terneros a la risa, imagínense la capacidad de carga que tiene el país con esto operando todos los años. ¿Sí? Comentarios. Los cultivos de servicio parecen tener un potencial ganadero. El margen bruto en un análisis del puente verde o el cultivo de servicio aislado, $70. En el sistema de producción tiene un impacto de $37 en esa rotación con esa proporción de cultivo. El uso del cultivo de servicio, algunas particularidades este año. Hay una escasez relativa de ganado de la invernada, hay una alta faena pero también alta exportación, hay un precio de exportación de carne sostenido, que no lo vimos pero está sostenido, y estamos en una salida de la seca. O sea, la seca, o sea, en diciembre hubieron 400.000 hectáreas de praderas que estuvieron afectadas por la seca. ¿Sí? Por lo tanto, es dable esperar que capaz que muchas de esas pasturas, si bien muchas se van a recuperar, pero no sé cuántas, se podrán haber perdido. Producir carne siempre es bueno, o sea, Fucrea nos los ha enseñado a eso, pero para quien la produzca en los próximos 150, 200 días, creo que va a ser un buen negocio. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles.